Nadie quiere trabajar en el turno nocturno de un hospital. No por el cansancio sino por lo que aparece cuando todo queda en silencio. Acepté este empleo porque necesitaba el dinero. Me dijeron que sería sencillo. Vigilar pasillos, revisar puertas, no hacer preguntas. Lo que no me dijeron es que hay reglas que no existen en el papel, pero que si rompes, no sales del hospital siendo el mismo. Esta es mi experiencia trabajando en el turno nocturno de un hospital donde algunos pacientes nunca se fueron. Nadie quería el turno nocturno en ese hospital. No porque fuera pesado, sino porque nadie duraba. Algunos renunciaban sin avisar. Otros simplemente dejaban de presentarse. Yo acepté porque necesitaba el dinero y porque el encargado no quiso explicar demasiado. Eso, ahora lo sé, fue la primera advertencia. El hospital estaba a las afueras de la ciudad, viejo, enorme, y oficialmente en funcionamiento limitado. Eso significaba que ya no recibía pacientes nuevos, pero seguía abierto por razones administrativas. Vigilancia, mantenimiento, archivos. Nada grave, según ellos. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche. La primera noche, el supervisor me entregó un gafete, un radio que nunca tuvo señal y una hoja doblada varias veces. Estaba amarilla, manchada, como si hubiera pasado por muchas manos. Léela completa, me dijo. Y no improvises. Pensé que exageraba. Hasta que empecé a leer. La primera regla decía que nunca usara el elevador después de la 1 de la mañana. La segunda advertía que si escuchaban mi nombre, no respondiera. La tercera decía que si veía pacientes, no debía mirarlos a los ojos ni intentar ayudarlos. ¿Pacientes?, pregunté. El supervisor ya se estaba yendo. El hospital por dentro olía a desinfectante viejo y humedad. Los pasillos eran largos, con luces fluorescentes que parpadeaban. Cada paso resonaba como si el edificio estuviera completamente vacío, pero no se sentía así. Había una sensación constante de estar siendo observado. La primera hora fue tranquila. Caminé, revisé puertas, cámaras. Todo parecía normal. A las 12:20 escuché el primer ruido. Una camilla moviéndose sola en el área de urgencias. No corría, no chocaba. Solo avanzaba despacio. Me asomé desde lejos. No había nadie empujándola. Recordé las reglas. No decía nada sobre camillas, pero algo dentro de mí me gritaba que no me acercara. Seguí caminando. A la 1 en punto, el elevador se activó solo. Escuché el sonido metálico del din desde el pasillo principal. El botón se iluminó. Me quedé quieto. La puerta se abrió. El interior estaba oscuro. No entré. A la 1:10, escuché una voz por primera vez. Oye. Venía de una habitación al fondo del pasillo. Era una voz cansada, débil, como la de alguien enfermo. Me llamó por mi nombre. Sentí un escalofrío inmediato. La hoja en mi bolsillo parecía pesar 1 tonelada. No respondí. La voz repitió mi nombre 2 veces más, cada vez más cerca de la puerta. Luego se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Seguí con la ronda intentando no pensar. Fue entonces cuando vi a la primera paciente. Estaba sentada en una silla de ruedas, en medio del pasillo. Usaba bata de hospital. El cabello le cubría el rostro. No se movía. No respiraba de forma visible. Pasé a su lado sin mirarla directamente. El impulso de ayudarla fue fuerte, pero recordé la regla. Cuando ya estaba a varios metros, escuché cómo la silla giraba lentamente. No miré atrás. A las 2 de la mañana el hospital ya no se sentía vacío. Los pasillos seguían igual, pero había ruidos constantes. Pasos lejanos, puertas que se abrían y cerraban despacio, respiraciones que no lograba ubicar. El radio seguía sin señal. Mi celular no tenía cobertura. Pasé por el área de pediatría y vi luces encendidas en habitaciones que se suponían clausuradas. Desde una de ellas escuché risas suaves. No eran infantiles. Sonaban forzadas, repetitivas, como si alguien estuviera imitando una risa que ya no recordaba bien. A las 2:30 encontré otra hoja pegada con cinta a una pared. No estaba ahí antes. Decía, si llegas a leer esto, no mires atrás. Sentí un nudo en el estómago. El elevador volvió a activarse solo. Esta vez no hizo ruido. Solo se abrió. Dentro, se escuchaba respiración lenta, profunda, demasiado cercana. Pensé que tal vez era un paciente real. Alguien olvidado.
Alguien que necesitaba ayuda. Entré. Las puertas se cerraron de golpe. Las luces se apagaron. El elevador no se movía. La respiración estaba justo detrás de mí. Gracias por entrar, susurró una voz que no sonaba humana. Sentí algo frío en el cuello, como dedos largos, delgados, que no terminaban donde deberían. Las luces se encendieron de golpe y el elevador se abrió en un piso que no reconocí. El letrero decía, piso -1. Ese piso no existía. Los pasillos estaban llenos de camas. Todas ocupadas. Personas inmóviles, con los ojos abiertos, mirándome pasar. Algunos tenían sondas. Otros estaban vendados. Todos respiraban al mismo ritmo. Escuché pasos detrás de mí. El turno nocturno necesita relevos, dijo la voz. Algunos se quedan más de lo que creen. Corrí. Las camas comenzaron a moverse. Las personas giraban la cabeza al mismo tiempo. Sentí manos rozándome los brazos, intentando detenerme. No sé cómo llegué de nuevo al elevador. Solo recuerdo presionar botones al azar y gritar. El elevador se cerró. Cuando se abrió otra vez, estaba de regreso en el lobby. Vomité en el piso. Pensé en irme. Dejar todo. Pero la puerta principal no abría. Las cadenas estaban puestas desde afuera. El radio crepitó por primera vez. Aún no termina tu turno, dijo la voz del supervisor. Nadie se va antes de las 7. Después de salir del elevador, el hospital ya no se sentía como un edificio. Se sentía como algo vivo. Las paredes crujían lentamente, como si respiraran. Las luces no parpadeaban. Ahora se apagaban por completo durante varios segundos y volvían a encenderse en zonas distintas, obligándome a avanzar sin saber qué me esperaba delante. Miré el reloj. 4:17 am. Aún faltaban casi 3 horas. Cada paso era más pesado, como si el suelo se volviera blando bajo mis botas. Escuchaba pasos sincronizados con los míos, pero cuando me detenía, también se detenían. No me atreví a mirar atrás. Pasé frente a quirófanos que nunca había visto abiertos. Dentro, las mesas estaban cubiertas de sábanas manchadas. Bajo algunas, se distinguían siluetas humanas moviéndose lentamente, como si intentaran levantarse sin lograrlo. De una de las salas salió un olor metálico, espeso, que me hizo lagrimear. El radio volvió a encenderse solo. No corras, dijo la voz del supervisor. A los que corren, el hospital los guarda. ¿Guardar dónde? Pregunté sin pensar. El silencio fue la respuesta. Llegué al área de archivos. No recordaba haberla visto antes, pero sabía que tenía que entrar. Las puertas estaban abiertas y las luces encendidas, algo que ya no ocurría en ningún otro lugar. Había estantes enormes llenos de carpetas. Cada una tenía un nombre, un puesto y un turno. No pacientes. Empleados. Comencé a revisar al azar. Todos los nombres tenían algo en común. Turno nocturno. Algunos expedientes estaban marcados como trasladado. Otros decían integrado. No entendía qué significaba hasta que abrí uno de los más viejos. Dentro había fotos del hospital, pero en las imágenes aparecía la misma persona en distintos pasillos, siempre inmóvil, siempre mirando a la cámara. No eran fotografías. Eran capturas de las cámaras de seguridad. Tragué saliva cuando encontré mi carpeta. Estaba completa. Con foto incluida. Tomada esa misma noche. Aún no, susurré. Yo sigo aquí. Detrás de mí, algo respiró. Lento. Profundo. Demasiado cerca. ¿Eso crees?, dijo la voz, ahora sin radio. Nadie se va hasta aprender el edificio. Las luces se apagaron. Sentí manos en los hombros, en la espalda, en los brazos. No eran firmes, eran suaves, como manos cansadas. Voces comenzaron a susurrar al mismo tiempo. Decían mi nombre. Me pedían que me quedara. Que no tuviera miedo. Que el turno nocturno necesitaba gente como yo. Me solté como pude y corrí hacia la salida principal. Las puertas estaban abiertas ahora. Afuera comenzaba a amanecer. El reloj marcaba 6:59. Crucé la puerta justo cuando el reloj cambió a las 7. Todo se detuvo. El ruido cesó. Las voces callaron. El hospital quedó inmóvil, como un cadáver. Caí de rodillas afuera, temblando. Detrás de mí, las puertas se cerraron solas. Nunca regresé. Semanas después, impulsado por la necesidad de entender, busqué información del hospital.
Encontré una noticia vieja, enterrada en un foro. Hospital clausurado tras múltiples desapariciones de personal nocturno. Se sospecha abandono voluntario. Nadie mencionaba los cuerpos. Nadie mencionaba el piso -1. A veces sueño que sigo trabajando ahí. En el sueño, ya no tengo miedo. Camino los pasillos con tranquilidad. Conozco las reglas. Conozco las voces. En el sueño, cuando llega alguien nuevo para el turno nocturno, soy yo quien le entrega la hoja doblada. Y le digo: léela completa. Y no improvises. Renuncié a la semana siguiente. No di explicaciones. No firmé nada. El supervisor solo me miró y dijo: es mejor así, algunos no saben irse. A veces, cuando paso cerca del hospital, todavía veo luces encendidas en el último piso. Sé que no hay personal ahí. Sé que ese piso está cerrado. Y aún así, juro que alguien sigue caminando por esos pasillos. Si alguna vez te ofrecen trabajar en el turno nocturno de un hospital, piénsalo 2 veces. Porque hay lugares donde la noche no termina nunca.